Hola, puntuales a la cita, como todos los días. Hoy estamos ya en el 7º capítulo de nuestra serie. Conocemos ya más acerca de la vida de el gran príncipe de los mayas, convertido ahora en un rey niño. A lo largo de todos los siglos y en todos los tiempos, hubo niños gobernantes, algunos más célebres. Es el caso, por ejemplo, del emperador Puyi en China en el año 1912, quien heredó el trono justamente a la misma edad que Pakal, el rey de los mayas de Palenque, nuestro personaje. Pero no es el único caso que registra la historia. De hecho, era algo muy común. Entre los egipcios hubo muchos reyes niños que asumieron el trono muy jóvenes, como el célebre Tutankamón de la dinastía 18 egipcia. Y así los casos se repiten y se repiten a lo largo de la historia. Pero en realidad, y en esos casos, ¿quién gobernaba? Por ejemplo, sabemos que existía una influencia poderosa de los regentes, es decir, la persona adulta que asumía el papel de gobernar en sustitución del legítimo monarca que no estaba en condiciones de hacerlo porque no contaba con la edad y la madurez de pensamiento. Es evidente que entre los mayas la historia fue muy semejante. A pesar de que el señor Pakal, de 12 años, había asumido el poder y tenía ya su corona, en realidad quien gobernaba era su madre, la señora Saak Cook. No nos debe de extrañar entonces que Pakal asumiera el verdadero y auténtico poder muchos, pero muchos años después. La señora Saak Cook no solamente era una mujer muy sabia, sino que además tenía un carácter impresionante, firmeza, control, disciplina, valor, energía, gallardía. Era una mujer de estado, toda una estadista. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué lo afirma con esa seguridad? ¿Dónde están las pruebas? Pocos pueblos a lo largo de la historia han sido tan celosos como para conservar esas pruebas. Y los mayas eran muy celosos de la historia. Por lo tanto, estos datos los conocemos hasta hoy, que somos capaces de traducir jeroglíficos mayas. La información estaba ahí desde hace siglos, pero nosotros no habíamos descubierto el desciframiento de la escritura maya, tan compleja y tan hermosa. En los años 70 y 80 del siglo XX, me acuerdo que mi maestro, el doctor Alberto Ruz Lullier, decía: alguna vez llegará el día en que podamos leer a conciencia y con plenitud estos textos, aunque me temo que se refieren más que nada a fechas calendáricas, más que a una verdadera literatura. Pero el doctor Lullier, que había sido un genio de la mayología, se equivocó al menos en este aspecto. Él pensaba sinceramente que la escritura maya no era un sistema preciso y completo, como lo sería nuestro sistema actual de escritura en la cultura occidental. Pero resultó todo lo contrario. El sistema de escritura maya puede leerse con precisión y no se trata únicamente de fechas calendáricas, sino de eventos y relatos e historias maravillosas que nos permiten conocer
los motivos, los pensamientos, la forma de actuar, los hechos, grandes y pequeños, las victorias y las derrotas de los reyes mayas. Es cierto que la historiografía maya no estaba interesada en contar lo que ocurría a la gente menuda, al comerciante, al agricultor, al alfarero, y no se ocupaba de la historia popular. En realidad, los escritos mayas se refieren a los hechos políticos protagonizados por los grandes reyes, como en el caso de la señora Sac Cook o de nuestro personaje, el rey Pacal el Grande. En realidad, los textos mayas son monumentales. Están escritos en la piedra. Y aunque es muy probable que hubiera habido muchos códices que también narraran estas historias, han sido muy pocos los que hemos descubierto. De manera que la mayor parte de la escritura maya con la que contamos hoy cubre la piedra y los monumentos de las ciudades mayas. Se trata de grandes estelas, como las de Quiriguá y Copán. Se trata de grandes textos sobre los sarcófagos de los reyes o sobre las fachadas de las pirámides o de los palacios. De cualquier manera, es apasionante el que podamos saber los datos particulares de cada uno de los reyes de Palenque, o de cada uno de los reyes de Tikal, o de Calakmul, o de Quiriguá, o de Copán, o de Tortuguero, o de cualquier ciudad maya. Es impresionante la manera como hemos podido rescatar esta información y estos conocimientos, que ahora sí nos permite reconstruir prácticamente por completo toda la historia de los pueblos y las ciudades mayas y de sus grandes personajes, mitad héroe, mitad dioses, mitad humanos. Es el caso de la señora Sac Cook y de su hijo muy amado, el gran señor Pacal de Palenque. Continuaremos charlando sobre esto. Todavía hay mucho que decir. Mares de tinta se podrían publicar con lo que hoy estamos aprendiendo a conocer de una de las más grandes civilizaciones que poblaron el pasado de América, los antiguos mayas. Pero hoy continuemos con nuestro relato. Quiero recordarles que nos habíamos quedado en el año y en el día Bactún 9, Catún 9, Tun 2, Huinal 4, King 8, que corresponde al año 615. Y al día 26 de julio, justamente el día de la entronización del niño Pacal, ahora como rey de Palenque. Les auguro una historia efervescente, apasionante, deslumbrante. No deben perderse ni un solo capítulo. Pareciera como si el destino hubiera conspirado para que Pacal viviera una de las historias más ilustres y apasionantes. Realmente, las estrellas le habían dado ese toque deslumbrante. Su historia es magistral, es increíble, pero sobre todo es la historia de un mexicano que vivió hace 15 siglos y que era contemporáneo de los últimos habitantes del Imperio Romano. Increíble. 15 siglos, justo cuando el Imperio Romano se derrumbaba y nacía la Edad Media Europea. Continuamos pues con nuestra historia.
esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el séptimo capítulo de la serie. Kinish Hanab Pakal el Grande, rey de los mayas de Palenque. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas y el conocimiento de la historia mexicana en mejores mexicanos. Productor ejecutivo y productor general, José Ramón Vega. Efectos físicos, efectos especiales y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación histórica, investigación musical y musicalización, Felipe Saldívar. Agradecemos la colaboración muy especial y muy importante del licenciado Jaime Almeida en la selección de temas musicales. Y todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, miembro de Grupo Radio Centro. La coronación había terminado. Después de 7 días de danzas y de cantos, la vida volvía a la normalidad. Los grandes reyes y príncipes invitados se retiraban. Se abrían paso por en medio de la selva para regresar a sus ciudades de origen, escoltados por sus guardias personales, llevando al frente sus estandartes, portados en sendas sillas cubiertas de jade a manera de tronos. Palenque había establecido las alianzas que quería. La sucesión dinástica había terminado. Ahora Palenque tenía a su rey.
Desde una cortinilla espiaba la señora Sack Cook cómo se despedían sus últimos invitados. Se dibujaba una enorme sonrisa en su rostro. No podía caber de tanta felicidad. Y ese mismo día hizo traer ante el salón del trono a sus grandes allegados. El capitán Ak Kish Kum Lo, el gran sacerdote y primer ministro del reino, el noble señor Tuxte Caps, comenzaba el mes de agosto del año 615 después de Cristo. En el calendario cristiano, el nuestro. En el salón del trono, la señora Sack Cook ordenó que se retirara la guardia real. Los sirvientes y los esclavos. Incluyendo al sirviente personal que le abanicaba siempre con unos gigantescos abanicos que tenían el mango cubierto de una embocadura preciosísima de jade labrado y que tenían un inmenso penachón hecho con finas plumas de quetzal. La señora Sack Cook no tenía más de 30 años de edad. Todavía se veía lozana, joven, rozagante. Alta y de extraordinaria belleza. De niña le habían deformado el cráneo con tablillas, porque la estética maya así lo ordenaba, y todas las princesas y mujeres de la nobleza eran sometidas a un rígido tratamiento. Cuando eran apenas tiernos bebés, se colocaban tablillas de madera sobre sus cabezas para aplanarles la frente y alargarles el rostro, producir una extraña estética como de cabezas alargadas hacia arriba, que daba un aire sobrio, elegante y de gran belleza a sus rostros. Se dice que secretamente el capitán Ak Kich Kum Lo la amaba tiernamente y que su corazón palpitaba a pesar de ser un feroz guerrero cuando aquella mujer se colocaba los jazmines en su rostro junto al oído. El capitán y el sacerdote no solamente eran las máximas autoridades del reino, sino los protectores de la señora Sack Cook. Tuxte Caps era un hombre mayor, de largas y emblanquecidas canas.
con el rostro arrugado y un profundo aire de sabiduría. Los mayas se cubrían el rostro con anilina y, según era la jerarquía del personaje, eran los dibujos que a manera de tatuajes cubrían sus rostros. Y el señor Tuxtecas era uno de los más grandes venerados políticos, filósofos, médicos y sacerdotes de la gran corte de Palenque. La señora Sacub les había hecho traer porque estaba preocupada. Le habían llegado noticias de que Calakmul se aquietaba y que muy pronto haría guerra contra Palenque. Su hijo no podría combatir, no tenía la edad, ni el arrojo, ni la fiereza, ni el vigor. La señora, sentada en su trono, llevando su estandarte real en la mano, recibió a los dos grandes personajes del reino en el interior del gran salón del trono. El protocolo maya exigía que se mantuvieran de pie, pero como nadie podía verlos, ella les indicó que se sentaran frente a ella, porque los consideraba más bien sus amigos que en realidad sus súbditos. Después la gran señora maya abrió sus labios para dialogar con ellos. Sabio Tuxtecaps, en tus manos depositaré la educación del rey Pacal. Confío en ti para que le conviertas en un filósofo, en un auténtico estadista, en dueño del conocimiento, para que moldees en su mente la arquitectura de tu sabiduría. Aconséjame, gran señor, aconséjame. Y el sacerdote habló. Pacal a sus 12 años ya es un sabio. Conoce de aritmética, matemática, astronomía. Escribe, lee. Conoce la tradición y la historia. Se ha educado también su emoción y su sentimiento. Pero mucho me temo, gran señora, que todavía no ha sido prestada su educación militar. Yo te aconsejo que lo entregues a tu siervo, el capitán Akichkumlo, su tutor, para que lo lleve al campo de batalla, para que sea entrenado como un auténtico ajau, desde el primer grado militar hasta el de capitán y luego el de general. Destínale a un campamento militar por los próximos 5 años, para que cuando tenga 17 sea un valiente y feroz guerrero maya, un ajau, garra de tigre, garra de jaguar. Ya no le mimes más, destiérralo a la selva, que aprenda a pasar hambre, a sobrevivir en los pantanos y en los riscos
y bajo el rayo y la tempestad, hasta que sea el rey que necesitamos en Palenque. Destiérralo a la selva, señora mía. Aunque tu corazón de madre se desgarre, debes aprender primero a ser mujer de Estado y después mujer de familia. Tuxtecas había hablado y conmovido el corazón de la señora Sac Cook, que en el acto ordenó al capitán Ak Kich Kum Lo: llévatelo de Palenque, condúcelo a las selvas, entrégalo al dios de la guerra para que lo guíe. Conviértenlo en nuestro salvador. Que mi hijo Pacal sea el rey valiente que necesitamos para defendernos de Calakmul. Y aunque mi corazón arde y grita de dolor, tendré el valor de acallarlo para que no me estorbe mi cariño de madre. Anda, gran general, llévatelo hoy mismo. Llévatelo ya. Edúcalo como un soldado, el mejor. Llévalo lejos de su madre, para que mi amor no sea una debilidad en su vida. Y el capitán Ashkikum Lo agachó la cabeza y de inmediato se retiró para cumplir con la orden real. La orden real se cumplió. A 30 kilómetros de Palenque estaba el asiento del ejército. Ahí el campo de entrenamiento. El ejército de Palenque se formaba de dos grandes grupos: los oficiales de alto rango y los plebeyos de baja cuna, soldados rasos y cargos menores. La mayoría de los ejércitos de los mayas se formaban de campesinos y hacían la guerra en los periodos de la cosecha. Por lo tanto, los ejércitos no eran muy numerosos, sino más bien reducidos, ya que la mayoría de los soldados eran campesinos que eran entrenados solamente unos meses para ir a la guerra. Aún así, el ejército regular, en el caso de los oficiales, podía ser numeroso. El capitán Ashkikum Lo se dio a la tarea de convertir a aquel príncipe en un general. Y lo asignó a una cuadrilla, ya que eran unidades de 4 elementos. De 4 en 4 se formaba la unidad del ejército.
Se entrenaban de 4 en 4. Los compañeros del príncipe Pakal fueron Pakan Tab, Kehun Ki Nag y Tekaj Mus Nex. El entrenamiento era largo y prolongado. Tenían que aprender a manejar las armas del ejército maya. Con extrema violencia. El entrenamiento duró varios años. Tenían que aprender a trepar a los árboles como si se tratara de jaguares. Las armas eran de concha marina, sílex y obsidiana. El atlatl era un lanzador de flechas. El arma principal era una larga lanza de 2 metros, de madera labrada y punta de piedra de obsidiana. El príncipe sufrió muchas heridas durante su entrenamiento, sin que ninguna fuera de gravedad. Los jóvenes simulaban grandes batallas y simulaban que obtenían prisioneros en ellas. Por largas temporadas los combates eran continuos. Había que vencer el hambre. Un soldado podía estar mucho tiempo sin obtener alimento, perseguido por su rival. Tenían que aprender a enfrentar la naturaleza, vencer a las serpientes, las tarántulas, las arañas ponzoñosas y las grandes fieras, como el jaguar. Tenían que aprender a escalar montañas, a cruzar arroyos y ríos inmensos como el Usumacinta. Aprendían a nadar, a bucear por debajo de las aguas y a obtener todo tipo de alimento en condiciones rudas. Los años pasaron rápidamente. El capitán Ashkikumlo fue duro con Pakal. Tenía que forjar a un hombre rudo. Y muy pronto el príncipe Pakal cumplió los 17 años y regresó a Palenque. Tenía aspecto de hombre y de soldado. E hizo su entrada a la ciudad en un gran desfile, como todo un rey, y fue aclamado por las multitudes. Y viéndolo, su pueblo lo elogiaba. Se sentían protegidos. Ahora Pakal era musculoso y fuerte. Mostraba en su piel las heridas del entrenamiento. Y después de su entrada a la ciudad, fue hasta el templo del dios de la guerra. Oró y rogó por su protección.
le rezó a Chiamabac y a Chamajolom, los alguaciles del infierno, y a Chin, el dios del vicio, para que nunca le corrompieran su alma. Y luego sangró su pene ante la efigie de Ek-Awa, el dios llamado Jefe Negro, divinidad de la guerra. Y después se le dieron las insignias de capitán del ejército de Palenque. El rey Pacal, de 17 años, había establecido una gran amistad con sus oficiales del ejército, los chicos que habían sido entrenados con él, miembros de su cuadrilla. Pacantab, que era delgado, Quejunquinax, que era robusto, y Tecax Mugnej, que era callado. Con frecuencia durante las tardes caminaban por la ciudad. Pacantab era un poco mayor y ya tenía esposa y vivía con ella en su propio hogar. Había llegado la hora en que Pacal eligiera una princesa para casarse. Una tarde de esas, Pacal fue llamado al palacio por su madre, la señora Saak Ku. Al entrar, vio que muchos miembros de la corte estaban ahí. Incluyendo al señor Naak Hum Nak, que era un embajador de Palenque en una ciudad amiga. El corazón del príncipe se estremeció cuando vio a una bella princesa sentada junto al trono de su madre. ¿Quién era y por qué estaba ahí? Fue como una corazonada, como si aquella mujer le hubiera traspasado el corazón de lado a lado. Era tan bonita, con aquel perfil maya,
Era una doncella dulce y hermosa. Se lo imaginó. Probablemente estaba destinada a ser su mujer. La mirada se le aguzó como si fuera un felino al acecho. Las piernas se le paralizaron. Era demasiado bella, demasiado hermosa para ser real. Era una diosa, de cintura tan diminuta, de sonrisa tan celestial. Estaba seguro que ella era la princesa de la que su madre le había hablado. Y en los matrimonios de estado, los mayas no podían opinar ni elegir. La esposa les caía del cielo como una elección real. Pero si aquella era la princesa que él pensaba, era muy afortunado. Su corazón estaba ardiendo, como si tuviera fuego o chispas por dentro. Y entonces apuró el paso y entró al gran recinto. ¿Quién más podía hacer? Y entonces conoció a un hombre gordo y fuerte. Era el rey de aquella ciudad amiga. Y sin duda esta era su prometida. Con una taquicardia en su corazón y con la sangre corriendo, Pakal miró a su madre. Y mirándola a los ojos simplemente le dijo: ¡es ella! La señora Saakuk vio en el rostro de su hijo y en su mirada la alegría. Aquella era la princesa que se había traído a Palenque. No quería imponérsela a su hijo, sino que él la eligiera voluntariamente, a pesar de lo rígido de los protocolos. Pero cuando vio que el rey se acercaba a ella, no había duda. Su hijo, el rey, estaba traspasado por el amor. Su hijo, el rey, ella sabía, la aceptaría por propia voluntad. Esto fue Encuentros con la Historia. Gracias por habernos acompañado en el capítulo 7 de la serie.
Hanash Kinish Pakal el Grande, rey de los mayas de Palenque. Por tu atención nuevamente, muchas gracias. Y te recuerdo que los 365 días del año, por el 1030 de la amplitud modulada, tenemos un encuentro con la historia. A nombre de todo el equipo, muchas gracias nuevamente y hasta mañana.